Muy buenas noches para todos. El día de hoy, 2 de julio del 2022, nos encontramos con mis compañeros de la Universidad Nacional Abierta a Distancia realizando el seminario alemán sobre pedagogía. Mi nombre es Cristian Camilo Guarnizo. El día de hoy voy a cumplir con una función de moderador y voy a ser relator según la teoría elegida. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces a iniciar. La idea y el protocolo de este seminario alemán es que vamos a tener las preguntas orientadoras y en el respectivo orden en que ustedes puedan solicitar la palabra, se les irá dando el turno para que puedan obviamente colaborarnos con su participación. Recordemos que los tiempos son medidos, no nos podemos extender y vamos a respetar siempre el turno del otro. Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta. Según las teorías que cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de analizar, ¿qué es la pedagogía? Compañera Patricia, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, la pedagogía, como es el concepto general que nos están pidiendo, es que es un modelo pedagógico. Entonces, según lo que yo leí, es una estrategia implementada que ha evidenciado la importancia de comprender los planes y prácticas de los profesores acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La idea de estos modelos pedagógicos, obviamente como su palabra lo dice, está dentro de la pedagogía y es la de como de modelar las transformaciones como el quehacer formativo a través de diseños que enriquezcan el mejoramiento y la innovación didáctica de los profesores. Muchísimas gracias. Compañera, muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Lozano. De pronto apoyando un poquito lo que dice mi compañera Patricia, Carmen Patricia, la pedagogía no es un sabor específico como tal, ¿sí? Como decir matemáticas o ciencias sociales o ciencias naturales, sino que es un proceso como de reflexión constante, de análisis y de una formación, digamos, académica que sumado a lo que nos solicitan como modelo pedagógico, podría considerarse como una herramienta, un instrumento que nos sirve para poder entender, para poder orientar y dirigir el proceso educativo. Ok, muchas gracias, compañera Diana. De pronto, alguno de nuestros otros compañeros. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, mi nombre es Sebastián Santana y bueno, pues teniendo en cuenta la pregunta de lo que es un modelo pedagógico, me gustaría decir que, bueno, que este se puede entender como un sistema de principios teóricos que representan y explican la construcción e implementación del currículo y la materialización de las prácticas pedagógicas dentro de lo que es el ejercicio del aula como docentes, las interacciones del alumno, el docente y los integrantes del ámbito educativo, también teniendo en cuenta varias reflexiones por medio de las experiencias que se obtienen en medio del ámbito escolar, también pues teniendo en cuenta lo que es la temporalidad histórica, la postura filosófica y también los modelos tradicionalistas o los humanistas, que también es importante resaltar, puesto pues que cada uno tiene un enfoque diferente. Ok, muchas gracias. Y finalmente, compañera, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que el propósito es compartir y transmitir algún tipo de enseñanza, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la definición que el autor daba, se guiaba en cuanto a relaciones científicas y un poco tanto psicológicas, pero todas con el fin de proponer métodos para el entendimiento de, como decía la compañera, cualquier tema sin necesidad de especificar alguno. Ok, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte quiero completar con ustedes, según el autor que yo referencié, todos los autores están como enfocados en lo mismo en cuanto a lo que es un modelo pedagógico. De pronto lo único que agrega el autor que yo trabajé es, él dice que es una reflexión sobre los medios, los métodos y las estrategias dentro y fuera del aula. No solamente se basa en el trabajo dentro del aula, sino en lo que los docentes y la relación con el alumno pueden generar fuera del aula. Quiero pues compartir con usted la siguiente pregunta. ¿Qué
¿cuáles son las características de los modelos pedagógicos que cada uno puede identificar? Sebastián. Bueno, pues teniendo en cuenta esa pregunta y el documento que leí, el autor referencia 11 elementos específicos de lo que componen el modelo pedagógico. Me gustaría nombrarlos, en donde pues encontramos en primer lugar el contexto sociohistórico del surgimiento. Segundo, la definición conceptual, el fundamento filosófico, epistemológico, el fundamento psicológico, los fines para la educación, los contenidos del currículum, la noción de aprendizaje, el rol tanto del estudiante como del docente, las estrategias de enseñanza y los dispositivos de evaluación, considerando pues que estos elementos complementan lo que es la estructura de un modelo pedagógico basado en sus características. Ok, muchas gracias. Compañera Patricia. Sí, de acuerdo a lo que yo leí, lo que decía el autor es que una de las características del modelo pedagógico es que ha sobrevivido por muchas décadas prácticamente, porque se han implementado, porque el modelo pedagógico en sí se ha caracterizado es porque se ha implementado en el PEI o en algún documento, ya sea en la Secretaría de Educación, en alguna institución educativa, siempre han quedado los modelos pedagógicos. Lo otro es porque la formación permanente de docentes ha permitido el desarrollo de procesos de diseños como la innovación para los modelos pedagógicos. Muchas gracias, compañera Diana. Bueno, yo hago ahí como una aclaración y es que las características dependen de cada modelo pedagógico, ¿sí? Sin embargo, sí hay como un referente general y es que un modelo pedagógico concibe las metas en objetivos, ¿sí? Los métodos son considerados o se tienen como una estrategia. Todos los modelos pedagógicos se tienen que dar en el desarrollo del proceso educativo. Los contenidos como tales se dan es como un carácter de la información. Y por último, hay que tener en cuenta en cada uno de los modelos cuál es la relación maestro-alumno o qué rol ocupa cada uno de ellos, bien sea el docente o bien sea el estudiante. Muchas gracias, compañera Angélica. ¿Tienes algo que complementar? Bueno, pues en cuanto a la estructura, las características que son las que esto determinan cualquier tipo de idea que tenga cualquier tipo de autor, en este caso, ya que todos tenemos diferentes, diría que pues el enfoque en cuanto al tema, el objetivo, como lo mencionaba la compañera, el desarrollo, los conceptos por los cuales desea implementar el método, el contenido curricular en el cual está basado pues la enseñanza, la relación del maestro y el alumno, la metodología que va a implementar y pues para finalizar el proceso evaluativo. Bueno, continuando con ese seminario, vamos con las dos últimas preguntas relacionadas obviamente con lo que son los modelos pedagógicos. Para ustedes, compañeros, ¿qué teorías dan lugar a los modelos pedagógicos? Compañeros, ¿cuáles son las características de los modelos pedagógicos? ¿Era esa? Sí, ¿cuáles son las características? Sí, señor. Ok, listo. No, no importa. esa ya. ¿No las características? Sí, ya vamos en la tercera. Vamos en la tercera. Ah, perdón, sí. ¿Qué teorías? Perdón. Listo. No pasa nada, no importa. Entonces, ¿alguno va a levantar la mano? Igual, obviamente, tranquilos que yo corto todo el video, no pasa nada. Listo. Entonces, ¿alguien va a hablar? Compañera Diana, te damos la palabra. Bueno, son varias teorías las que dan lugar a los modelos pedagógicos. Voy a mencionar solamente una, y es el modelo pedagógico tradicional, que pues digamos que es el que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y en el cual pues se propone que, o sea, que el papel de la educación es simplemente transmitir unos conocimientos.
Entonces, en este caso, pues el alumno y el educador, básicamente el alumno es un sujeto pasivo que absorbe conocimientos y el educador, pues es el que se los va a otorgar. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el agente activo, pues sería el maestro. Gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien más que nos quiera, por favor, aportar? Compañera Patricia, tienes la palabra. Otra teoría que da lugar a los modelos pedagógicos es que se hacen sentir en la educación, desde los modelos éticos hasta la construcción de saberes. También otra teoría es promover una educación a partir de la reflexión de los sentidos que sustentan las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, es decir, la educación orientada al conocimiento hoy en día en un sistema humano interactivo. Ok, muchas gracias. De pronto quiero pues hacer un aporte también dentro de la teoría de la pregunta sobre las teorías de los modelos pedagógicos, y es que encontré dentro de mi autor la teoría del modelo romántico, ¿sí? Es un modelo que nos permite a nosotros identificar el desarrollo natural del estudiante, ¿sí? La función del maestro es permitir que el estudiante aprenda por sí mismo, darle todo, ahí sí como nosotros decimos, todo lo que el estudiante llegue a necesitar, ¿sí? El estudiante en este caso se convierte en un agente pasivo porque, al igual que lo decía la compañera Diana, por eso quise relacionarlo de esta manera, el docente tiene el rol como la persona que brinda todo el conocimiento. Y nuestro autor, el autor que yo estoy manejando, que es el autor Flores, él nos dice que la función principal es brindarle todo al estudiante y que el estudiante pueda recibir y de manera natural generar el conocimiento. No sé si algún otro compañero quiere de pronto colaborarnos con esa pregunta. Sebastián. Bueno, pues ya teniendo en cuenta sus aportes, me gustaría agregar también uno pues, de los que más se conocen, que es el conductismo, donde pues este modelo pedagógico considera que el aprendizaje se puede dar a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. Y pues yo creo que la mayoría de estas teorías pues van enfocadas a lo que viene siendo el aprendizaje significativo, que viene siendo como su objetivo principal. Ok, muchas gracias, Sebastián. Angélica, ¿de pronto tendrías algo con lo que puedas complementar? Bueno, en cuanto a la concepción de las nuevas teorías, más como decía, humanista, pero también social y cultural, porque en este caso el maestro es visto como una persona que está no jerárquicamente encima del alumno como una figura de autoridad, sino que también es vista como un facilitador, un apoyo, una persona cercana al proceso en el que el estudiante está formándose. Y es un desarrollo que impulsa el aprendizaje y en cuanto a la evaluación prefiere ser grupal y de manera crítica. Esa es otra teoría de la cual leí, pero mi autor menciona todas las, ya que él hace un estudio de todos los modelos y de todas las teorías de aprendizaje. Listo, Angélica, muchas gracias. Efectivamente, como le decía la compañera, creo que algo que tienen en común los autores es que todos dan como una perspectiva de lo que son las diferentes teorías. Pero algo que vi en lo que todos hemos hablado y dialogado es que las teorías y esos modelos pedagógicos tienen muy en cuenta el rol del docente como el rol del alumno. Cada uno de nosotros puede ver las diferentes teorías que cada uno puede exponer ahorita, esa función que tiene el docente. Obviamente en unos la función del docente es mucho más de manera activa que la del estudiante, versus otras, como en el caso del autor Flores, que el estudiante realmente tiene una figura totalmente pasiva y el docente, como lo decía anteriormente, le brinda todo. Entonces creo que eso es algo interesante que hemos analizado y es la manera en que estos modelos pedagógicos nos dejan identificar esa función dentro del aula del docente y del estudiante. Compañeros, vamos con la última pregunta para poder ir cerrando nuestro seminario y es una pregunta que quiero que de pronto podamos responder de un contexto un poco más personal.
¿Cuáles son los principales aspectos del marco sociopolítico y cultural que usted considera influyen en el conocimiento, conformación y desarrollo de cada una de las teorías que pudimos analizar el día de hoy? De pronto, ¿alguno con el que quiera iniciar? Compañera Diana, tienes la palabra. Ok, gracias. Bueno, yo tengo algo de práctica docente y dentro de mi oficio, dentro de lo que yo he realizado, me he dado cuenta que independientemente del modelo pedagógico que se aplique, lo primero que tiene que tener en cuenta es el contexto social del estudiante. Yo no puedo pretender traer un modelo pedagógico que es exitoso en otro país, porque posiblemente en Colombia no va a funcionar, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que si las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas de la región donde yo estoy no me dan para hacer un modelo pedagógico que viene con una cantidad de cosas que en nuestro país o el contexto del estudiante no tiene, pues es de verdad, o sea, algo muy inoportuno incluso. Aplicar algo que a un estudiante no le va a servir para absolutamente nada. Mientras que si tú le relacionas el contexto del estudiante al modelo pedagógico, ahí sí se va a tener un buen resultado. Compañera Diana, muchísimas gracias por tus aportes. Angélica. Bueno, algo que quería mencionar en cuanto a todas esas teorías que estudiamos, porque el autor mencionaba a muchos otros autores diferentes de los que hablaban y sí, como decía la compañera, no todos pertenecían al mismo país, no todos estaban en la misma época, todos tenían concepciones diferentes de lo que era ser maestro, todos seguramente crearon su modelo en cuanto a sus experiencias y como sabemos que todo va cambiando, todo va, los avances, también mencionaba uno una teoría acerca de los avances tecnológicos relacionados con las investigaciones, en motivar a los estudiantes a investigar por sí solos, a encontrar esos conocimientos, no como antiguamente lo hacía, que el docente los brindaba o tenían que buscarlos de alguna otra manera. Y sí es importante tener en cuenta todos los aspectos sociales, culturales, económicos, incluso familiares y en cuanto a todos los aspectos y todas las situaciones para uno también tomar de las teorías anteriores y plasmarlas en el contexto actual y en el contexto que yo estoy viviendo y que mi estudiante está viviendo. Muchas gracias, Angélica. Algo que de pronto pues quiero compartir con ustedes. Yo llevo un tiempo, digamos, viviendo en los Estados Unidos y lo que decía la compañera Diana es algo totalmente cierto. El contexto de los estudiantes es fundamental en un modelo pedagógico. La educación aquí pues en los Estados Unidos es muy diferente e inclusive cada estado tiene unas reglas totalmente diferentes a nivel educativo. Es un sistema educativo que tiene 50 diferentes partes, una por cada estado. Y lo que dice Angélica también, las situaciones sociales de todos los estudiantes, digamos, en este país son iguales que las de Colombia, son diferentes mundos, porque cada familia, cada estudiante, cada barrio, cada ciudad, cada localidad, como lo llamemos, es diferente. Pero si nosotros, digamos aquí, un modelo exitoso, aquí ustedes saben que digamos, los estudiantes tienen una gran autonomía en cuanto al sistema educativo. Nosotros en nuestro país, en Colombia, no podemos aplicar un modelo que sea exitoso en un país porque las bases, digamos, inclusive las bases económicas y culturales de Colombia, pues son muy diferentes a la de algunos otros países, ¿sí? Por ejemplo, también conozco que en Francia la educación es muy diferente. Su enfoque es hacia la investigación. En Estados Unidos el enfoque de la educación está más hacia la innovación, hacia la tecnología y hacia el capitalismo. Entonces, obviamente, aquí puede funcionar una cosa, pero si no tengo en cuenta cómo es la realidad del país donde yo estoy, en este caso, digamos, Colombia, pues obviamente los modelos no van a aplicar igual. Entonces, realmente lo que dice Patricia y lo que complementa Angélica es totalmente cierto y es una experiencia que a nivel personal he vivido aquí y me doy cuenta que eso es totalmente verdad. No podemos ni comparar ni querer copiar algo sin tener en cuenta la realidad socioeconómica y cultural de un país. Sebastián, perdón, Patricia, qué pena, te escuchamos.
Yo estoy de acuerdo con ustedes tres, con Angie, con Diana y con, ay, se me olvidó el nombre, nuestro Cristian. anfitrión, Cristian. Cristian. Sí, la educación es un sistema. Y yo digo que sí, es un sistema con su propio engranaje. ¿Por qué? Porque se interrelaciona con otros procesos como son los administrativos y como estamos hoy en día con la innovación. Entonces, a eso sí eso digamos que eso es como el aspecto social, político y cultural. Y otro aspecto dentro del marco social, político y cultural está el aprendizaje en formación integral, es decir, dentro de un proyecto de ética que los colegios están como dándole mucha, o sea, como sacando adelante esa parte para que tanto para estudiantes como para docentes, como para promover competencias y resultados de aprendizaje para todos. Eso es todo. Gracias, compañera Patricia. Sebastián. Bueno, pues ya como para terminar de complementar lo que ya todos ustedes han dicho, a mí me parece muy importante el rol del docente, teniendo en cuenta pues ya lo que se dijo, que la diferencia de culturas, de la sociedad, ¿no? Entonces pues ahí es donde el docente juega un rol muy importante, el cual es buscar, ¿no? Una estrategia, un modelo o varios modelos pedagógicos que contribuyan a la formación de los estudiantes. Entonces sí es bastante importante tener en cuenta el contexto y la sociedad y la cultura para pues poder tener un éxito en el ámbito educativo. Listo, compañero, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, creo que esto ha sido todo por el momento. Entonces, muchas gracias con ustedes por sus aportes. Gracias, obviamente, porque realmente nutrimos el conocimiento que tenemos con cada una de las ideas y cada uno de los postulados que pudimos compartir. Espero, pues, podernos reunir en otra ocasión y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. Gracias a todos. todos.